Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Ya veo a Carlos Medina. Buenas noches, Carlos pastor. Medina, disculpa, ¿eres el hijo de Pastor Pastor Medina? Aquiles. Aquiles. Pastor Aquiles. Ya. Hay un parecido ahí, se ve el parecido. Muchas gracias, Gloria a pastor. Dios. ¿Tú estás ahí pastoreando ahí donde ha estado tu papá? Sí, ¿Estás sí, trabajando pastor. ahí? Sí, pastor, estoy trabajando acá en Huánuco en este tiempo. Dios ha sido bueno. Qué bueno, para conocernos un poco, ¿tú has estado en Argentina anteriormente o siempre has estado? Pues tu papá me comentó que tenía un hijo en Argentina, no sé. Sí, en realidad yo y mi hermano Lincoln estuvimos estudiando en Argentina los dos. Allá estuvimos hasta el año 2011. Ah, ya. ¿Y estudiaste allá en seminarios? Sí, estudié allá. Estudié allá. ¿En qué lugar estudiaste allá? En el Seminario Bíblico Río de la Plata, que es de la Ah, Unión de Asambleas de Dios. la Asamblea, Río de la Plata, sí, 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 sí. Muchos pastores conocidos en Argentina han salido de ahí. Sí. Sí, yo fui como un presbiteriano metido ahí en la Asamblea de que todo miraba, todo, sí, miraba, me parecía todo distinto, todo, ¿no? Ajá, Una experiencia muy ya. interesante. Sí. ¿Te contagiaron un poco o no? Un poco de ¿Entendía? pentecostal. Yo que Tomarlo bueno. venía, pastor, yo que venía de la IEPP, o sea, porque nosotros nacimos Sí. en la IEPP, que usted sabe que son bien conservadores, No, y no ya, conozco mucho, así que después vas a compartir sí, sobre sí, sí, eso. sí, no hay No problema, no conozco hay bien. problema, pastor. Entonces ya, pues, fue todo muy distinto, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. Y EPP es es conservador, muy conservador. Vamos a decirlo así, es el ala más conservadora de la presbiteriana que hay en el Perú. Ah, Sí, por ejemplo, ellos no levantan las manos, no aplauden, solo cantan salmos, no hay instrumentos musicales, uh, para que se haga una idea más o menos de por dónde anda. La IEPRP es entonces, parecida, pero un poquito más lenta. Un poquito, así, casi no. ahora entiendo, entonces, porque estaba viendo la historia de nuestra denominación y comenzó con Pastor Johnny Wan, ¿no? Entonces ahora entiendo la razón por la cual decía que había problemas por cuestión de dones espirituales, no pudo seguir con ellos de esa Exacto, manera. exacto, son, ¿no? Sí, Cesacionistas, cesacionistas. ya. Qué bueno, qué gusto conocerte entonces, Carlos Medina. Mucho Acá gusto, está pastor. también eh, Jefferson, ya nos conocemos, ¿no? Un poco de Trujillo. Sí, pastor, sí, 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 pastor de Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jefferson? ¿Qué tal? Gracias a ¿Cómo está Dios, bien. la obra ahí? ¿Tú estás ahí en lugar del pastor segundo? Ah, Estaba, no es estaba poco lo ahí, que te ha tocado. pero A los dos, ninguno de reemplazarme es al grandes hombres de Dios, ¿no? Los dos. Pastor Medina, que está con el Señor, bueno, y el pastor segundo que se jubiló. Tocó ahí. sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo está la sí. obra ahí en Trujillo? En realidad estuve 2 años apoyando ahí en la iglesia Luz de Gloria, pero ya este año estoy apoyando a Pastor Gabriel Alvarado. Estoy en el Milagro nuevamente, en Luz de Amor. Ah, no estás en Luz de Sí. Gloria, entonces. No, no. 2 años estuve, hasta el año pasado estuve apoyando en Luz de Gloria y ahora estoy. Yo estoy así en todas las iglesias de Trujillo, creo que me ha tocado Ah, sí. trabajar ahí 2, 3 añitos en cada una. Está bien, está bien. Ahí Sí, sí, tapando los agujeros, cubriendo necesidades. Muy bien, sí, sí, pastor. sí. A ti te conocemos de años cuando mis hijos eran más pequeños, cuando tú viniste, ¿no? Cuando se hizo el retiro ¿dónde era? Nicolán, En Colán, en Colán. Nicolán. Sí. Sí, sí, estuvimos ahí en Ah, Colán. sí, de aquella época, sí, sí. Sí, Qué bueno, qué bueno. Por fin llegó el día de la complementación, ¿no? El tiempo, digo, porque mucho tiempo estaba reclamando, sí, especialmente Pastor Sanguilí reclamaba, y de acá se estaba sí, molestando ya. Dice, complementación, ayer, Jefferson, complementación. Me decía a mí, háblale a Timoteo. Sí, pero sí, sí, la cuestión de la pastor Luis. pandemia y todas esas cosas, por fin ha llegado, Sí, pero gracias a Dios. gracias a Dios. Y de esta manera, porque no se pudo, hubiera sido bonito. Yo estaba preparado para ir a Lima y compartir un momento, me hubiera gustado. Yo ya me había notado.
pero no se pudo por ahora. Seguimos así por Zoom. Qué bueno. Acá el hermano también Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Pastor, No, buenas noches. Dios lo bendiga. Lo estoy viendo de bendiciones. mucho tiempo. Sí, yo te conozco a ti, ¿no? Sí, Arturo. yo te conocí una vez en Trujillo. Me fui Ah, con Pastor Juan. Primero, casi segundo presbiterio, pero después ya no nos vimos ya. Entonces, pues años que bastante tiempo, no sé cuánto tiempo era. tú has estado con Pastor Juan, Pucallpa. Con Ah, Pastor. ya ves, sí, yo Yo decía, soy, tiene cara conocida. yo soy el sobrante de Pastor Juan. Sí, Ah, tú eras, sí, Pastor. tú estabas como anciano, creo, con él, ¿no? Tú venías Sí, como anciano. la único anciano que tenía Pastor Juan. El único que Entonces, aguantaba, el único que soportaba era yo. soportar Bueno, todo. también tenía que independizarme ya, ¿no? Entonces, bueno, Ah, como se han dado las cosas, pues, ¿no? Y gracias a Dios, como siempre estamos permaneciendo, como yo siempre, no estaba ya casi con él, sino estaba ya en otro lugar, pero de la misma, de la misma obra, ¿no? la misma Y obra. sí, bueno, y han tenido, se han dado las cosas, pues, y bueno, ya ha habido un silencio total, un desabandono total de la obra. Y tú sabes Oh, cuando el profesor Juan se molesta, ¿no? Entonces él como sí, se sí, dice, es como que sí, dice, sí. digo si puedes, ¿no? Sí, Entonces, lo de bueno es que, lo de bueno es que, como siempre digo yo, ¿no? Entonces, Dios es un Dios bueno, Él no nos abandona cuando verdaderamente nosotros creemos en Él, ¿no? Y así yo es. creo que todos esos tiempos que he podido pasar, permanecer, entonces la única persona quien ha podido sostener la obra de Dios, ¿no? Entonces no tengo, porque estaba centralizado sin ayuda de nada absolutamente, ni espiritual, ni moral, ¿no? Entonces, a veces, como decía, ni del presbiterio, nada, ¿no? Eso es un tiempo de, sí, como silencio. Silencio. Pero yo, gracias a Dios, lo poco que he podido aprender, había también cursado los 3 años acá en la región Sí, de IBEPA y bueno, en buen tiempo también Dios nos estaba, ¿no? Quizás haciendo conocer un poquito más para yo también poder defender, tú sabes, tomar una obra y una obra en crisis, en problemas, es lo más sí. difícil, ¿no? Entonces, pero con la ayuda de Dios, como yo siempre resalto, Él es quien Amén. ha podido sostener hasta ahora, ¿no? Y gracias a Dios han pasado todo y ahora qué bueno, como yo siempre digo, esto que estoy convalidando, ya lo Sí, hubieran hecho hace tiempo. Yo como digo, no sé cómo la región, Lima o quién será, ya claro. este lo hubieran hecho tiempo, ya no está ahí. Porque estamos hablando de años, pues, pastor, más de 10 años, creo. Ah, hace mucho tiempo. Claro, Ah, entonces, como yo siempre les decía al hermano David, pastor David también, que había sí, un desinterés, ¿no? Porque sí, como qué no se lástima, sí. preocupaban. Entonces, como también, bueno, en base a eso yo estaba obligado, bueno, gracias al pastor Aquiles, él me Sí, visitó un tiempo, ¿no? Y me ordenó acá, entonces, y ya pues, entonces, viendo que no hay otra forma, pues, ¿quién puede venir por acá? Imagínate, ¿no? claro, Entonces, claro. y en una obra que es todavía un pueblo joven, ¿no? Entonces, muy difícil. Y Disculpa, gracias a Dios, Arturo, disculpa, dime, tú comenzaste una nueva obra en otro lugar, casi, ¿estás diciendo? sí, sí, casi, así es la historia, casi, Ah, casi. ya, ya. Ahí estás De, trabajando en un nuevo lugar. de ahí ya estoy casi 10 años ahí, desde que Ah, ya, ya. a empezar las cosas, ¿no? Entonces, y gracias a Dios estoy todavía estable ahí. ¿Y dónde Ah, estás? ¿En Pucallpa estás o dónde? no, sí en Pucallpa, pero con barriadas, como se dice acá, barriadas se dice, no el centro, Ah, sino a 8 kilómetros de Pucallpa, más o menos. más alejado de la Más ciudad, ale- digamos.
de la ciudad, sí, pero todo es Sí, Pucallpa, ya Pucallpa cada día es pues, inmenso, está creciendo, ¿no? sí, sí, Y sí, ahí sí. está la obra, ¿no? Entonces, gracias a Dios, como digo, estoy ahí y vamos a ver si se puede seguir adelante más, pues, pastor. ¿Qué Sí, por dice? supuesto que sí. Sí, qué ¿No? bueno. Ahora, al saber de ti me alegro, Arturo. Vamos a estar orando los unos por los otros como Qué bueno, consiervos. pastor. Necesitamos apoyarnos en oración, ¿sí? Yo sé que la Amén. distancia es bastante, pero Pastor, acá es otra cosa. Ahora sí, sí, comparación Trujillo y Lima, pues ustedes cada rato están cruzando, Trujillo, Piura, sí, está más cerca, sí, ustedes sí. cada rato viajan, de no, ya salen y están en la noche por ahí, ¿no? En cambio acá es diferente, ¿no? Casi no vienen. En verdad casi no nos visitan, absolutamente Sí. cero visitas, cero visitas. Ah, Yo una vez hice traer al pastor Alejandro, casi una semana le traje sí. acá. Ajá, Ah, entonces, pero así de visita pastoral no existe, no existe absolutamente. ah, que sí, muy, muy lejos. Qué pena, ¿no? Pero creemos que más con esto de la pandemia que se complicó todo, peor que no hemos podido. Con eso ya ayer terminó todo, entonces ya Se arruinó todo. complicó. Pero de bueno Ah, estamos adelante, la iglesia está, gracias a sí, Dios, caminando qué bien. bueno que estás firme ahí, tú ahí batallando, eso es muy Sí, importante, Arturo. sí, Qué sí, bueno. gracias a Dios, pastor. Dios te ha sostenido en todo este tiempo, realmente. No, pues, Te ha pues eso fortalecido. pues. Amén, Qué bueno, pastor. qué bueno. Bueno, gracias a Dios. Vamos a orar entonces. Ya, Y yo estaba diciendo, bueno, compartir sobre esto, en realidad, de forma general, ustedes ya están de año, conocen sobre el tema del gobierno de la Iglesia Presbiteriana, no es algo nuevo, pero qué bueno es poder compartir juntos un momento y conocernos. A mí la vez pasada que me tocó compartir también a través del Pastor Timoteo, el seminario, lo que me dio gusto ha sido que pude conocer hermanos de otras congregaciones, de otros lugares, que somos de la misma iglesia, pero no ni nos conocíamos, ¿no? Son seminaristas que ellos a un tiempo también van a ser pastores, y ha sido bueno compartir con ellos, siempre aprovechar el tiempo yo para conocernos. Es una muy buena oportunidad. Sí, porque imagínate, no sabía absolutamente nada de Arturo. Yo lo veía, imagínate que la veía cara conocida, casi ni me acordaba. Así que, discúlpame, si muchas veces nos encontramos en los presbiterios, sí. Pero bueno, me da gusto verles entonces aquí en esta. Bueno, y pensando cómo se me decide, ¿por dónde comenzamos? Entonces, leer un texto bíblico, siempre como siervo de Dios, como hombre de Dios, siempre la palabra de Dios debe ser oportuna para nosotros, donde sea que estemos, donde quiera que vayamos, y más en este tema que nos interesa a todos. Eh, y en cuanto al gobierno de la iglesia, siempre sabemos que para nosotros el gobierno principal es el gobierno de Dios. Justo ahí en Mateo 6, ese texto tan conocido, tan precioso, yo imagino que lo habremos predicado muchas veces, 6:33, donde dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Eh, en el contexto del afán y la ansiedad, el Señor desafía a que primero busquemos su reino. Y en la oración también nos enseñó a orar. Ustedes oren así, venga tu reino y hágase tu voluntad. Con algunas personas compartíamos, y siempre escuchamos sobre el reino, y dice específicamente, ¿qué es el reino de Dios? Y entonces decíamos, es el gobierno de Dios. Es cuando Jesucristo es el Señor en nuestra vida, en nuestro ministerio, y todo aquello que nosotros muchas veces anhelamos y deseamos hacer, pero cuando lo ponemos bajo su señorío y bajo su gobierno, en realidad eso nos permite descansar cuando confiamos en su gobierno. A veces como pastores, como líderes, tenemos responsabilidad. La gente espera que decidamos muchas cosas. Uno que nosotros aprendamos a llevar toda carga, toda situación
ante el Señor, porque Él es la cabeza. Siempre recordamos, la gente a veces nos buscará, nos preguntará, pero nosotros sabemos, ellos también saben, que la cabeza siempre es el Señor de la iglesia. La iglesia dice, es su cuerpo. Él es la cabeza. Somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice allí en Efesios. Así que bien, vamos a orar entonces a ese Señor, vamos a orar, pedir que Él nos ayude, nos guíe, y en cuanto a los proyectos de que muy pronto puedan ser ordenados, ¿sí? Como pastores de la iglesia presbiteriana. No solamente pienso que es un título en cuanto a que si ahora van a ser reverendos, ¿no? Que amén, amén, ¿no? Que un reconocimiento de la denominación, gloria a Dios, sino que también es un desafío, es una responsabilidad grande que Dios pone de servir, ¿sí? Servir con mayor intensidad, junto con los ancianos, junto con las personas que Dios ha puesto, ¿sí? En nuestras congregaciones. Amén. Así que más bien les felicito y me da gusto verles, y que muy pronto, si ya están sirviendo, ya están pastoreando en los distintos lugares, como hombres de Dios, ¿sí? Continuando la buena carrera, a pesar de todas estas luchas que se han vivido. Yo sé que hemos pasado luchas terribles, cada uno en distintos lugares. La pandemia nos ha sacudido muy fuerte a todos, muy fuerte. Por acá, por Piura, también nos ha sacudido muy fuerte. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos compartir este tiempo entre consiervos y hablar acerca del gobierno de la iglesia presbiteriana, sabiendo que está bajo tu gobierno, bajo tu señorío. Y eso es lo que nos inspira, nos trae fortaleza, sabiendo que al fin y al cabo tú eres quien tiene control y gobierno de todas las cosas. Y oramos que así sea, Señor, sobre nuestras congregaciones, sobre nuestras preocupaciones, si hubiere, nuestras necesidades, sobre hermanos de la iglesia. Pedimos, Señor, que venga tu gobierno, tu reino con poder, manifestándote tú, ayudándonos en todo momento. Comendamos este tiempo en tus manos. Gracias por el pastor Timoteo, gracias por el seminario de Cristo P. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Acá mi hijo me estuvo ayudando con el tema de PowerPoint. Yo estaba, en realidad, no manejo bien esto. Ustedes los jóvenes, imagino que como si nada, él vino. Yo estaba perdidito. A ver. Bien. No sé si ya tuvieron la clase con el pastor Castro, ¿no? El lunes pasado. Imagino que hubo un pequeño receso por el medio, ¿o no hubo? Todos se dieron seguido. No, como tuvimos un devocional al empezar, ya no hicimos receso. Ya no hicimos receso. Ah, ya. De repente hacemos un pequeño receso, ¿no? 3 horas muy largas para... Ya. Muy bien. Plan de clase de complementación 2022. Bien. ¿Dónde? Hay unas, presbiteros, unas interesantes, me llamó la atención esto, así que lo anoté allí para que podamos compartir. Significado de anciano. Todos sabemos en realidad que la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana es la forma de gobierno a través de un grupo de ancianos, en la cual también el pastor es como un anciano. Y no lo dirige uno solo, sino como grupo, como equipo. Y eso es algo realmente maravilloso, donde podemos compartir
la carga y no estamos solos sobrellevando. A veces nos cargamos demasiado. Qué bueno tener allí personas que comparten la carga ministerial, ¿sí? Muchas veces tomar decisiones, hay situaciones muy difíciles muchas veces. Mira, acá dice cada anciano, cada iglesia elige a los ancianos forman la sesión, los ancianos de una iglesia son todos iguales en poder y autoridad, y el pastor es uno de los ancianos, es uno de los ancianos. Y qué interesante esto, porque hoy día vemos, ¿no?, tantas congregaciones, denominaciones, sin criticar, pero realmente a veces el pastor solo ahí, ¿no?, como una estrella y todo el mundo dependiendo. Bueno, mientras el pastor es una persona carismática y las cosas van todo bien, bueno, bien, pero si sucede una pequeña cosita, todo se viene abajo. Es un problema. Sin embargo, acá la autoridad, el pastor, los ancianos se comparten, ¿sí? Los ancianos de cada iglesia son miembros de un presbiterio que tiene autoridad sobre las iglesias. Entonces, algunos miembros del presbiterio forman una asamblea general que tiene autoridad sobre todas las iglesias presbiterianas de denominación. Bien. En cuanto a la forma, vamos a ver dividiendo en dos partes para que pudiéramos compartir. Primero, la forma de gobierno presbiteriano de forma así general. No podemos ver demasiado en cuanto a la historia, ¿no? Pero no podemos pasar por alto, por supuesto, a Calvino, Juan Calvino, el padre de la iglesia presbiteriana, tiene mucho que ver con nuestra denominación. Y luego, hay una parte me pedía por Timoteo también que pudiéramos ver sobre IP Cristo P, específicamente sobre nuestra denominación, y un poco sobre nuestra historia. De repente así la conocerán, ustedes son más nuevos, nosotros somos un poquito más viejos, un poquito nomás. Es muy posible que ustedes no estuvieron cuando todo comenzó. Pero creo que tu papá sí estuvo, ¿no? Carlos, sí, él estuvo en los comienzos. Sí. Él estuvo, yo llegué después también, ya estaba él, Pastor Castro y varios. Bien. Así que después en una segunda parte vamos a ver eso también. Específicamente sobre nuestra denominación. Bien. Viendo un poco acá sobre una muy breve historia. Juan Calvino, el padre del presbiterianismo, fue uno de los más grandes hombres de su tiempo. Un verdadero erudito, aquí se le llamó un hombre de letras. En su juventud, dice, intentó estudiar Derecho, una profesión. El joven pronto se sintió atrapado por el Dios viviente y este encuentro cambió completamente el sentido de su vida y de su pensamiento. Desde ese momento Calvino fue un hombre prendido de Dios. Sus estudios humanísticos los puso al servicio de Dios. Qué interesante, ¿no? Este hombre de Dios con tantos dones que Dios le ha dado, tan inteligente, tan capaz. Y toda esa capacidad al servicio de Dios, pues no, como un hombre consagrado, rendido, entregado, es realmente algo impresionante lo que causó, ¿no?, en la historia, sobre este hombre tremendo, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo sobre Calvino, no es mucho que tenemos mucho tiempo, pero podemos comentar algo sobre él. ¿Quieren comentar algo? Podemos hacerlo. Por supuesto, todos sabemos, seguramente que ustedes saben sobre el tema del Calvino. Ha sido muy interesante ese tema de la predestinación, esa doctrina de él, ¿no? La doble predestinación, ¿sí? Pues como pastores presbiterianos tenemos esa doctrina, ¿no?, de la predestinación.
no hay ningún problema sobre ese tema, como algunos intentan poner la predestinación. El problema es con este, hipercalvinismo, ¿no? Cuando uno va al extremo. El problema siempre son los extremos. Pero cuando nos centramos, ¿sí? En la palabra de Dios es muy claro el tema de la predestinación en la palabra de Dios. Amén. Bien. Seguimos un poco entonces hacia adelante. Pensando un poco en la forma de gobierno presbiteriano, en forma general, acá también una breve historia, que me pareció muy interesante que pudiéramos ver, ya que estamos en el tema. Dice que en el 12 de junio del 1643, el Parlamento inglés acordó convocar una asamblea de teólogos y laicos para consultar sobre la manera de asentar las bases del gobierno liturgia de la Iglesia de Inglaterra. También para purificar la doctrina de errores y falsas interpretaciones. Entonces, una convocatoria que incluyó personajes de diversas tendencias eclesiológicas, aunque la mayoría dice que fueron presbiterianos, los que fueron convocados en esa asamblea. ¿Sí? Bien. Ahí aparece el tema de la confesión de Westminster, que ha quedado como en esos tiempos, quedó como un documento confesional de todas las iglesias presbiterianas. Interesante esto, ¿sí? Sobre la confesión de Westminster, ¿sí? Que tiene que ver con la confesión de la iglesia, con nuestro credo, ¿no? Con la iglesia presbiteriana. Para correr el cuadrito. Sí. Entonces dice que la confesión de fe de Westminster ha quedado como un documento confesional de todas las iglesias presbiterianas en ese tiempo. Bueno, y la fidelidad bíblica de esta confesión, ¿no? El rigor teológico de esta confesión son muy de tener en cuenta para estos tiempos que nos toca vivir. Y si quiera el Señor Dios nuestro usar esta confesión para su gloria y para su honor. Para participar un poco, ¿por qué podríamos decir que la fidelidad bíblica y el rigor teológico de esta confesión son muy de tener en cuenta en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿sí? Bueno, siempre hubieron problemas, cuestiones de herejías y situaciones, pero pensando en los tiempos que nosotros tocó vivir, ¿sí? Así estos ministros jóvenes, pero solamente que han enfrentado dificultades o en cuanto a tendencias e interpretaciones muy liberales y cuestiones. ¿Por qué interesante tener en cuenta esta confesión? Tener una confesión clara, concreta, frente a los peligros que podríamos afrontar en estos tiempos que vivimos. ¿Han tenido alguna experiencia en cuanto a esto? ¿Las congregaciones? Pastor, yo le podría comentar Sí, que, desde el punto de vista del tema que estamos estudiando hoy, por ejemplo, sí, cuando uno observa las iglesias alrededor, sin mencionar nombres, ¿no? sí, Hay una tendencia a la episcopalidad, ¿no? Creciente. sí, sí, Iglesias que antes eran confesionalmente congregacionales se han vuelto episcopales, ¿no? Y sí, algunas incluso hasta piramidales, absolutas, ¿no? sí, Todos sabemos, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, en ese punto, hay muchos puntos más, ¿no? Pero en ese punto nos ayuda mucho, ¿no? Tener un documento claro de la doctrina, un documento claro de cómo funciona la iglesia y sobre todo lo que debemos creer, ¿no? Eso es lo que, Sí, básicamente, sí, digamos, desde lo que estamos tratando hoy, que es el gobierno de la iglesia, ¿no? Puede haber exactamente. una tentación a imitar modelos, pero creo Sí, que nos sirve de límite también, ¿no? Nos sirve de límite para saber sirve de a límite. dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde podemos. Exactamente. Sí, sí. Eh, sí, fácilmente podemos a veces ser encantados, ¿no? O arrastrados por esos movimientos que se levantan a veces sin una teología muy clara, ¿no? En cuanto a como dicen, sin límites. Y se van, y se van, y se van. No sé si alguien más quiere, a ver ahí Jefferson y el hermano Arturo, si quieren participar también. Si participamos, tan pesada la... Sí, en el caso de la forma de gobierno que tenemos, Pastor, yo me siento muy a gusto porque veo, incluso en el seminario donde estudié, ese gobierno un poco distinto, ¿no? Y al final no hay, no hay una forma de gobierno bastante claro, ¿no? Porque ¿En qué es seminario, bastante perdón, en qué seminario estudiaste? bautista, Ah, en el bautista. Bautista. Ah, ya en el Bautista. Y, y resulta que en una de las iglesias bautistas, en la iglesia bautista central de Trujillo, el pastor ya quiso abrir la iglesia con las medidas necesarias, ya pasado el tiempo de la pandemia, ¿no? Y la iglesia votó porque no se abriera la iglesia. Entonces, Claro, no hubo un pastor, un anciano quien pudiera hacer algo, ¿no? La iglesia definitivamente decidió, no, no se abre, y la voz del pastor y de los líderes sí. no importó, por decirlo de una manera dura, ¿no? Sí, es verdad. Sí, ellos eh, votaron y dijeron que no y no se abrió. Sí, sí, interesante eso. Eh, yo también preguntaba en cuanto a los peligros a veces de ciertas desviaciones, en cuanto a la teología, en cuanto a la palabra, ¿sí? Yo preguntaba si de repente tuvieron algún tipo de experiencia, si que tuvieron que resolver, ¿sí? De ciertas tendencias, porque a veces hay interpretaciones muy libres, extremadamente libres, que se pueden ir a ciertos extremos. Yo preguntaba si, no sé, decía, por eso tenemos otro interesante, la confesión, nuestra confesión. Como decía tu hermano, tenemos forma de poner límites, ¿no? Ciertas cosas es muy interesante. Entonces yo Pastor, preguntaba si, sí, Pastor, yo quería comentarle, tal vez no para desviarnos del tema, sino sí, más que nada para mencionarlo, ¿no? Me puse a repasar la confesión de hace varios meses, ¿no? Y sí, me centré por una circunstancia personal, diría yo, ¿no? Me puse a leer sobre todo el capítulo que tiene que ver con la vida más allá de la muerte, sí, ¿no? Y ah, la ya, la postura que encontré en la confesión es la postura clásica evangélica, ¿no? claro, Pero resulta que en la iglesia encontré varios hermanos que han crecido en otra iglesia, los sí, cuales tienen posturas cercanas a los testigos de Jehová, por ejemplo, ah, por y que ejemplo, les han enseñado en la iglesia, o sea, en la iglesia sí, donde estaban evangélicas, les enseñaron postura mormona, postura de testigo de Jehová, para uh, decir, le habían enseñado el sueño del alma, ¿no? Todo eso que son, ¿no? Otras herejías, ¿no? sí, sí, Que no es que están justamente, y para conversar, y era un poquito difícil conversar con ellos porque ellos enseñaban, se agarraban de que a mí me enseñaron así y a mí me enseñaron así. Entonces, sí, para no pelear ni discutir, le dije, bueno, hermano, disculpe, pero aquí en el Episcopal creemos en la confesión de Westminster y esta es la postura de la confesión de Westminster. claro. Es decir, para darle un punto final sin discutir, ¿no? Sin discutir Sin ya, discutir, sin discutir. Pero eso sí, para mencionar un tema que de repente puede parecer, no digo menor, pero digamos, ¿no? De repente un poco lejano, ¿no? Pero así como ese sí, hay varios puntos, ¿no? Varios puntos que los hermanos traen de otras
confesiones, otras congregaciones, y que se alejan, ¿no? De Exactamente. la Ese confesión. es el tema, ¿sí? Que tenemos en nuestras iglesias hermanos que vienen, ¿sí? Y ellos, sin maldad, ¿no? Sino que con una toda muy buena intención, ellos creen de una manera que se les enseñó. Entonces ellos tienen esa idea y nos toca muchas veces corregir, hablar en amor siempre, ¿no? En amor. Y qué bueno, por eso es importante tener algo concreto, ¿sí? Como en el caso de esta confesión. Bien. No sé si Arturo quiere participar también, compartir algo. Arturo, no. Claro, ya. Ahí está. Qué bueno, también como está explicando, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de lo que se puede conocer de las demás denominaciones del gobierno presbiteriano. Y es una cosa auténticamente bíblico. Yo la Sí, puedo ver desde un punto de vista, desde el Éxodo también, tiempo de Moisés, que tenía ya una forma presbiteriana. Ya vas hago mi chiste, ¿no? Moisés era presbiteriano, digo. sí, Entonces, y está el bien. pueblo, un pueblo unido, ¿no? Pues una autoridad, un gobierno a través de ancianos, y el mismo Moisés también un anciano. Anciano. Pero yo no he tenido la oportunidad, como dicen los hermanos, que han estudiado en institutos a los cuales hablaban de eso, ¿no? Y Sí, nosotros hemos estudiado en un instituto, mayormente casi que no. No tenía su forma. Esa enseñanza es cero, se pudiera decir. Acá en Pucallpa, ese es cero, cero. Los presbiterianos no figuran, no existen, en otras palabras. Entonces, por eso acá los profesores no tienen esa base, más o menos, de esa doctrina, esa enseñanza del presbiterianismo. Y entonces, lo único que recuerdo bastante es a Pastor Juan. Él era mi profesor por excelencia, y todo lo que él hablaba, ¿no? Y algunas partes lo leía libro del mismo Waymister, y le leí esos libros también, ¿no? Sus cosas más importantes, y eso ha quedado en mi mente, o sea, como dice el hermano, sí, ¿no? Una cosa firme, auténticamente bíblica sobre la muerte, ¿no? Sí, la segunda venida de Cristo, la resurrección, cosas muy firmes sí. eso. Y tiene razón él, como dice, hay muchos cristianos y son viejos, no tienen una fe fundamentada exactamente Claro, donde son claro. presbiterianos. Sí, Y qué bueno, pastor, espero aprender algo en estos pocos tiempos, también sí, al sí. lado de ustedes, ¿no? Entonces, por eso también estoy aquí. Gracias. Sí, bien, Arturo, es muy exacto lo que dice Arturo. Se da en distintos lugares. Eso nos pasaba también. Yo viví mucho tiempo en Argentina. Allá también estudié en el seminario, ahí comencé el ministerio, conocí al Señor allá. Y los seminarios, pues su mayoría eran, bueno, como Carlos mencionaba, muy conocido del Río de la Plata, es pentecostal. Uno también de los más reconocidos allá, un seminario bautista que está ahí en Buenos Aires, muy conocido y así. La mayoría de profesores o son bautistas, pero generalmente no era fácil encontrar un profesor, un pastor que enseñara sobre la iglesia presbiteriana. Sí. Luego tuvimos la bendición, sí, se levantó en Argentina en aquel tiempo, fue el único seminario que había que era presbiteriano. Pero yo no era presbiteriano. ¿Cómo era, no? Porque conocí al Señor en otra congregación y entré en un seminario presbiteriano. Y ahí conocí la doctrina y la verdad del momento que yo me abrió los ojos porque no tenía ni idea, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a ir formándome, ¿no? A ver esta doctrina. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Pastor, Sí. yo justo le iba a preguntar si usted era argentino, Ah, sí, no. porque Soy, habla exactamente igual que un compañero mío que estudió conmigo. El acento es muy parecido. sí. Debo tener una mezcla ya.
Porque, un poquito, no es porteño, porteño, pero bueno, es muy claro, algo a veces, algo quedó. Sí, viví muchos años en Argentina. Soy yo paraguayo en realidad, nací en Paraguay. Y bueno, y estudié y viví muchos años en Argentina. Y ahora estoy acá en Piura ya que nos hemos establecido hace como 12 años, 13 años. Ya soy más piurano, sí, sí. Ya me acostumbré, me establecí acá. Sí, pero muchos años viví. Inclusive tenemos ahí una congregación donde siempre, cada año, antes de la pandemia, siempre viajaba para allá. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, está pastoreando. Un pastor joven también. Está pastoreando allá. Y bueno, siempre compartimos. Sí, sí. He vivido muy lindos tiempos en Argentina. ¿En qué parte de Argentina estuviste, Carlos? Yo estuve en la ciudad de Buenos Aires, en Loma de Zamora, porque Ah, yo Lomas estuve- Zamora, sí, Loma de conozco. Zamora, sí, Loma de Zamora. Después estuve un tiempo trabajando en Tucumán, en un Ah, en hotel Tucumán. argentino, y después volví a Buenos Aires a trabajar ya en lo que es Quilmes, toda esa zona. Ah, Quilmes sí, conozco todo, sí, Sí, conozco después- Quilmes, y de ahí sí, ya me volví a Tucumán. Perú, de ahí ya volví a Perú. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo hace que estás acá en Perú ya? Yo estoy de 2011, Ah, ya 2011. hace tiempo, ya hace Sí, tiempo que estás. ya hace sí, 10 años, 12 años. Qué Bueno, bueno. ¿Tu familia es de acá? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos acá en...? no, yo estoy soltero, pastor, ya me voy a casar pronto. Ah, soltero. Sí, De pronto, pronto. repente alguna piurana por acá ya. No, en realidad ya tengo ya alguien ya, pero Ah, ya está. Ah, sí, sí, bueno, bueno. estoy así, al empujoncito, ya este Ah, año. poconcito. Sí, Está sí. bien. Qué Gloria a bueno, Dios. me alegro, felicitaciones. Que Muchas gracias, entonces, pastor. pronto se van a casar seguro, si Dios permite, ¿no? Sí, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, bueno. No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra. Y bueno, bien, seguimos entonces. Eh, ¿Verdad? Bien, creo que sí. Bien, sí. Ahí dice gobierno, la forma de gobierno presbiteriano. El presbiterianismo usa un método conciliar del gobierno de la iglesia, es decir, es el liderazgo del grupo o consejo. No es de uno solo, ¿no? Sino de el liderazgo del grupo o del consejo. ¿Sí? Viene el tema del consejo de ancianos, por eso por ahí mencionaban, es muy bíblico, sí, la forma de gobierno. Algunos dicen por ahí que es la mejor forma de gobierno. Yo escuché de que hay algunas denominaciones que no son presbiterianas exactamente, pero tienen su forma de gobierno, la iglesia presbiteriana. Sí. Bueno, así los ministros y los ancianos gobiernan juntos, como grupo. Hermoso esto. Juntos como grupo. Y en todo momento el oficio está al servicio de la congregación para cuidar de ellos y animarlos por la fe. Y me parece a mí, no sé, parece interesante, precioso esto como equipo, ¿no? Como equipo, trabajar, servir en la congregación, cuidar, porque no siempre uno ve todo, ¿sí? Es imposible. Pero como equipo, ¿no? Como padres, como ancianos, estar velando sobre la familia, la congregación. Hay gentes que llegan a nuestras congregaciones muy golpeados, ¿no? Por otras denominaciones que han tenido muy mala experiencia, lamentablemente a veces se da con líderes que han abusado, han ido al extremo. Otros con familias aparentemente cristianas, pero con un comportamiento totalmente anticristiano. Entonces, muchas familias vienen muy lastimadas, muy heridas, muy golpeadas, y ese es el llamado, el desafío de sanar las heridas,
corregir, como mencionaban por ahí, el error, a veces terrible, ¿no? A veces ellos creen en herejía y lo creen como... Yo me acuerdo una vez cuando era nuevo, todavía estaba este, contento, como dicen, el primer amor, y yo estaba en la casa de mi cuñado, ahí estaba viviendo ahí, conocí al señor ahí, en Argentina, y en la biblioteca eh, había ahí un libro que había sido que era de los testigos de Jehová, pero yo lo tenía, no sé por qué lo tenía ahí, ¿no? Estaba ahí, se ve que... y yo justo lo agarro y lo puse a leer y yo no tenía ni idea. Me pareció a mí un libro buenísimo. No más que le comento a él. Nosotros trabajábamos con grupos así en hogares y él era el líder del grupo. Entonces le dice, estoy leyendo un libro buenísimo. Le comenté algo, me dice, ¿qué estás leyendo? A ver, a ver, a ver. Y cuando lo mostré me dice, no, este es un libro de los testigos, no tenés que leerlo. Y así, hay gente que sinceramente creen en el error. Y ese es el llamado, juntos como ancianos, como grupo, como equipo, como consejo, cuidar, velar, corregir en amor, servir. Bien, dice, los ancianos juntos ejercen supervisión sobre la iglesia local, con grupos superiores de ancianos reunidos sobre una base regional, ejerciendo una supervisión más amplia. El tema sería el presbiterio acá, ¿no? Eh, los presbiterios ahora son regionales y nacionales. ¿Qué experiencia han tenido en cuanto a los presbiterios, ¿no? Hasta aquí estuvimos hablando en cuanto a la iglesia local y el cuidado y el trabajo en ella, ejerciendo, ¿no? Eh, el servicio como ancianos. Bueno, ahí Arturo, yo vi que él participó muchas veces en los presbiterios, ¿sí? De hace muchos años, en la época. Sí. Eh, ¿Qué experiencia has tenido, por ejemplo, Arturo, en qué ha ayudado el presbiterio, ¿sí? A la iglesia local, ¿sí? ¿En qué sentido es de ayuda el presbiterio? El reunirnos, el compartir, el ver, estar ahí juntos, los pastores, los ancianos. Casi, pastor, no he tenido una buena experiencia porque se pudiera decir casi Pastor Juan era nada más, él era nada más, ¿no? Entonces, él hacía todo y para todo, y Él él hacía decía, todo. deshacía y deshacía. Entonces, los ancianos nada más eran como nombre a veces, ¿no? Al lado de él. Y mayormente esa experiencia he tenido yo y así me he formado casi yo, ¿no? Entonces, son algunos exceptos solamente cuando para viajar, entonces al presbiterio, ahí nomás ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero a veces los trabajos, como dice usted, que deben ser coordinados, ¿no? Como un gobierno de 3 personas, de acuerdo a lo que la membresía, pues, ¿no? Son los ancianos. Entonces, esa parte, yo soy un poco cero, porque no he tenido esa experiencia justamente como para poder añadir, ¿no? Pero sí me reservo bastante, que como les decía antes, es un buen gobierno, ¿no? De conjunto de personas que se puede tratar ciertos temas, ¿no? Mayormente en los problemas internos de la iglesia, como informar o cómo podemos construir, desarrollar, ¿no? Entonces, importante es, pero como lo vuelvo a repetir, casi no he tenido esa experiencia, ¿no? Y estoy escuchando que bueno es cuando hay un pastor que comparte con sus ancianos, ¿no? En todo Claro, aspecto. claro. No solamente una cosa, sino hay tantas necesidades en qué momento el pastor puede compartir con sus ancianos, visitando a los Claro, enfermos, ¿no? Alguna necesidad, y qué bonito es eso, ¿no? Entonces, pero como le claro, claro. digo, yo no tenía esa formación, pero más o menos comprende de lo que está hablando, pastor. Sí, Eso.
Arturo, pero es muy valiosa tu experiencia, porque justamente queríamos mencionar eso, la experiencia tuya es distinta quizás a otro tipo de experiencia. Por ejemplo, en el caso tuyo como anciano. Hay otras veces otro caso como un pastor joven. Quizás todavía quizás no está ordenado, pero ejerce como pastor. Y hay ancianos, trabajan juntamente con ancianos. Claro, el pastor Juan era un carácter muy fuerte y él decidía todo. Bien, Sí, pero, bueno, bien si el hombre hace las cosas, pero habiendo, como dice, un anciano puesto por Dios ordenado, bueno sería compartir, ¿no? Compartir la carga, preguntar, porque justamente en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y entonces no se ha llevado en realidad en la práctica esa forma de gobierno presbiteriano. ¿Sí? pastor, yo siempre digo, ¿no? Mayormente, yo bastante me sometí a querer aprender, a obedecer, a ser fiel, ¿no? Entonces, pero no había pues esa unión, esa armonía, ¿no? Como yo hago mi broma también de nuevo, siempre digo, ¿no? Yo soy el anciano elegido como de los hechos de los apóstoles, les digo yo, ¿no? Sí. Entonces, porque he salido un verdadero anciano, porque cambió mi vida, de mí eso. Entonces me dediqué, creí en la denominación, creí en Pastor Juan, ¿no? Entonces, pero yo jamás pensaba que iba a pasar por estas situaciones. Entonces yo me sujeté al 100%. Pero me ha Sí. servido a mí cuando yo andaba, por como te digo, hasta Trujillo, y podido experimentar sus presbiterios, su reunión de sus ancianos, de todas las diferentes iglesias de Lima, ¿no? Del norte, centro, Zapampa, Huánuco. Sí, sí. Yo les veía a ellos, ¿no? Ellos viajaban unidos con su pastor, por ejemplo, el pastor, sus ancianos. En cambio, yo solito, el pastor no me dejaba en carro, él se iba en avión. Entonces Claro. yo se llegaba, ¿dónde? Yo no conocía, en verdad yo no conocía Lima. Yo solamente en esa elección de ancianos, yo Sí, salí de aquí de Pucallpa y no sí. conocía en verdad Lima, no conocía nada. Me arrimaba en Huánuco, entonces yo llamaba a Huánuco. Era bien complicado era para mí, porque tú sabes, un Ah, provinciano sí, cuando nunca ha salido y es bien, pues para Lima era difícil, ¿no? Pero yo, como digo ahora, pastor, si ser un pastor ordenado, yo soy un pastor que mucho amor tengo a dos ancianos, mucho amén, cariño, no solamente amén, amén. en la parte de compañerismo, sino también apoyándolos económicamente. O sea, Qué hago bueno. cosas que lo que jamás pudieran imaginar, entonces hago cosas que a pesar que no me digo, no he sido formado así, no he sido enseñado, pero soy todo lo contrario. Qué Yo, yo en bueno. verdad, yo en verdad, pastor, lamento esta situación que ha pasado, ¿no? Con Pastor Juan, Sí, sí. porque nosotros seríamos una iglesia muy fuerte, el centro de Pucallpa, la región Sí, empresarial, sería tuviera una iglesia ahorita muy grande. más de 10 iglesias tuvieran, y cada iglesia Claro. buenas, porque habían buenas personas que necesitaban un liderazgo, necesitaban un respaldo, necesitaban pues el apoyo del pastor, el empuje del pastor, ¿no? Entonces, pero Sí, eso no teníamos nosotros, ¿no? Entonces todo era claro, nada claro. más orden, nada más orden, esto se hace, no se daba ni voz ni voto, nada más se cumplía lo que nos decían, ¿no? Y Sí, bueno, sí. como te digo, yo siempre digo, yo no quiero ser como él, ¿no? Claro. Nada, Sí, ya, bueno, ¿para qué te sirvió. aprendí? Sí, Mira, yo para qué yo me considero un presbiteriano porque yo soy claro, netamente casi presbiteriano porque el trabajo mayormente que empecé era con Pastor Juan, ¿no? Entonces todo lo que claro, ahora puedo hacer, gracias a él he aprendido y es mi respeto, yo lo amo, Pastor Juan, cuántas cosas, su esposa, pero claro, ellos no le ven de esa forma, ellos son un poco no neutros, así como siempre, un poquito, claro. ¿no? Y ese es un poco también que espero. Pastor, ¿verdad? La iglesia de ellos ahorita Sí, no es, no es una iglesia para codiciar,
¿no? Imagínate Sí. sus cultos los miércoles, ¿sabes cuántas personas tiene? No llega ¿Cuánto? ni a 10 personas. Qué Sus pena, cultos. qué pena. O Una sea, iglesia grande era así, qué pena. no, Eh, para una iglesia de ese nivel, que es la esa infraestructura, ¿no? Ahí hay sí, Pastor Digno, Pastor Juan, hay otros sí, más, ¿no? O sea, no es por criticar, simplemente yo siempre veo eso, ¿no? De que cómo ellos pueden, cómo ya en estas alturas de muchos años ya han hecho una buena membresía, ¿no? Ya claro, por ya para una, este tiempo. ahí Sí, hay unas tremendas inversiones ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, pero sí. siguen adelante también. Muchas veces, a pesar de tantos recursos que Dios da y bendice, recursos humanos, económicos, pero a veces por el actuar humanamente al final no se aprovecha bien, es lamentable, sí. Eso también yo. Y eso es lo que tú compartías, Arturo, ese es un claro ejemplo de que a veces todo lo que hablamos del gobierno de la iglesia, presbiteriana, todo, al final es como algo teórico, ¿no? Porque no Eso todos mayor lo practican, no teórico, todos lo ¿no? practican en la práctica. Los pastores ellos mismos, yo pienso que lo que se da a veces es un tema cuando el pastor es un pastor fundador, un pastor misionero. Y siempre se da eso. Entonces, generalmente, él está acostumbrado, como él comenzó de la nada, cuando no había nada, y siempre Sí, decidió todo, hizo todo, entonces se acostumbra y sigue así. Pero ¿qué pasa? Cuando ya hay líderes, ya hay ancianos, entonces ella tiene que compartir el poder, pero no lo hace, sigue él decidiendo. Ese es el problema, porque está acostumbrado por su carácter a decidir. Y como tú dices, no pregunta, sino que da órdenes nomás. ah, Y ese es un tema, y no es la forma. Y teóricamente dice presbiteriana, pero su gobierno no es. No funciona de esa manera. Te quería preguntar, disculpa, a Jefferson, me parece interesante esto, porque ahí el caso es diferente, él como pastor joven ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, ha llegado a una iglesia que estuvo ahí, por ejemplo, a la Luz de Gloria, donde ya había un pastor, se jubiló, y ya hay ancianos. ¿Cómo compartían ese, ¿no? el consejo? Porque ellos son ancianos, digamos, y se puede decir con más experiencia, pero él es el pastor, ¿no? Que está allí. En cuanto a las decisiones, ¿cómo compartían ese consejo de ancianos ahí? Por ejemplo, Jefferson, en la iglesia que tú entraste, que ya había ancianos, que ya estaba organizada, por ejemplo. Pastor, ahí cuando yo fui a apoyar, estaba como evangelista y pastor, Ah, claro. sí, se mantuvo Pastor Sangilí. Entonces las Ah, decisiones claro, claro. solamente las tomaba Pastor Sangilí con los ancianos. Y a mí solamente Ah, claro, tienes me razón. delegaban a hacer algunas cosas. Sí, Ah, ya, ya. Acá tú estabas como evangelista, claro, claro. sí, Sí, en cambio, el pastor Sanguilí formaba el consistorio con los ancianos, en todo caso. sí. Bueno, a la hora que seas ordenado, y ahora va a cambiar las cosas. Está bien, Sí, sí. está bien, está bien. Pero igual, por ejemplo, el caso tuyo, eh, que tú al entrar, ¿no es cierto? Como un pastor joven, pero preparado, ¿no? Y ordenado y reconocido. Interesante es yo por eso digo la importancia de un presbiterio, ¿sí? El proceso de un presbiterio. Porque no es que solamente a ti te llamaron, te invitaron y estás ahí solo, sino que a ti, por ejemplo, ahora te está evaluando el presbiterio, luego el presbiterio es el que te va a reconocer como reverendo, y entonces tienes el respaldo del presbiterio. Y entonces eso es importante, es un peso en una congregación que ya está formada, más que uno joven recién comienza. Así que es interesante en ese sentido, el respaldo y el pertenecer a un presbiterio, ¿no? Como pastor ordenado o como anciano ordenado. Si nosotros, como ancianos, en realidad pertenecemos, al ser ordenado, pertenecemos al presbiterio. El presbiterio es el que nos envía a servir a las iglesias locales, ¿no? Donde nos toca servir ya sea como pastores o como
ancianos. Por eso es que nos reunimos en los presbiterios y ahí como que somos supervisados, ¿no? Forma de rendir cuenta, ¿no? Los libros de caja, las cosas, los informes que llevamos, que en realidad nos hace bien que esté todo con transparencia, ¿no es cierto? Siempre es bueno ser evaluados. No solamente los ancianos evalúan, cuidan, como decía, supervisan a la membresía, a los personas, sino que también nosotros a la vez también somos evaluados, supervisados por el presbiterio. Y el presbiterio por la Asamblea Nacional. Así que realmente en ese sentido, muy interesante la forma de gobierno. Muy bien está, muy bien. Bien, entonces dice allí, los ancianos juntos ejercen supervisión sobre la iglesia local. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Grupo superior de los... abajo dice, los presbiterianos vimos este método de gobierno como muy próximo al Nuevo Testamento y a la iglesia primitiva. Por allí mencionó, creo que Arturo, ¿no? Moisés ha sido presbiteriano, por ejemplo. Sí, sí, muy bueno, esta vez no la había escuchado. Sí, yo diría el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo era presbiteriano. Es su forma de gobierno. Nosotros me acuerdo en nuestro seminario, era presbiteriano, pero el rector era un misionero coreano. Y era presbiteriano, pero parecía pentecostal, ¿no? Siempre él gritaba y todo. Y cuando nos visitaba y hablaba, y él siempre nos decía, y me quedó eso, recién comenzaba ahí a estudiar, él decía, tenemos que tener, dice él, el fuego pentecostal, los pies de testigo de Jehová, ¿sí? Pero la doctrina presbiteriana. Entonces, él eso nos aconsejaba, ¿no? Digamos la doctrina presbiteriana, pero el fuego pentecostal. Muy bueno. Está bien. Ahí puse un texto, porque decimos, ¿no es cierto? Esto de ancianos, ahí hay muchos textos. Ahí mencionaba él, por ejemplo, a Moisés. Él formó el grupo de ancianos. Y juntos servían, juntos. Porque Moisés pronto iba a desmayar, ¿no? Así que su suegro le dio un buen consejo. Así, organiza tu pueblo, tu congregación. Organízate como una iglesia presbiteriana, o si no te vas a desmayar. Así fue que él nombró anciano. Bien, pero acá en primera de Pedro, nos gustaría que pudiéramos leer, porque es interesante ahí el texto de Pedro. Dice ahí, es un texto, otro muy precioso, y no queríamos pasar por alto sin leerlo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es lo que es interesante, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también. Acá él no usa porque sí es el apóstol, ¿no? Dice, yo soy el gran apóstol, no, yo anciano también. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora el verso interesante, el verso 2 dice, apacentar la grey de Dios. Está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No siempre, entre otras personas, a veces es resaltado o reconocido o apreciado el oficio pastoral. Pero
la Biblia, la palabra de Dios, lo resalta y lo aprecia. Y es una gran cosa el dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Una vez más yo les animo y felicito, veo que son realmente, bueno, nosotros somos jóvenes, realmente. Acá también tengo dos hijos varones, que ellos están también en el seminario, ¿no? Y me da gusto que ellos sirven conmigo. Eh, y es una honra el poder servir. Y interesante, una de las cosas que dice que ejercemos sobre ello una forma, podemos decir, de gobierno, ya que hablamos de gobierno, pero al fin y al cabo no es a la fuerza, no es una imposición, no es en forma voluntaria. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros pies, sino siendo ejemplo de la ley. Si bien nos toca como grupo de ancianos gobernar, tomar decisiones, pues hay que tomar decisiones muchas veces, pero esta palabra realmente pone el equilibrio, pero no como si nosotros fuéramos los señores, siempre resaltando que el señorío es del Señor. Amén. Y entonces eso va a llevar de que no vamos a gobernar con presión, con fuerza, sino de forma voluntaria. Al fin y al cabo, alguien dijo por ahí, creo que leí, que en realidad es como una forma de gobierno espiritual, voluntaria. Es como en el caso del esposo y la esposa, ¿no? Es decir, dice, la esposa se sujeta, ¿no? Al esposo. ¿Eh? Eh, pero es en amor, no como imposición. Por eso se casó, porque lo ama, ¿no? Entonces es interesante, en amor. Y el esposo es la cabeza, ¿sí? Pero justamente la palabra celta también, no a la fuerza ni con imposición, porque así no funciona, sino que también en amor. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es tremendo la emoción del hombre. Entonces, es muy parecida así también, ¿no? Cuando es en amor y el señorío es del Señor, entonces es posible cada uno tomando su lugar, porque las personas reconocen al pastor, no reconocen un padre con una autoridad que Dios. Dice, ellos voluntariamente se ponen bajo el cuidado, necesitan ese cuidado, ¿sí? Y ese ministerio, yo digo precioso, porque es un ministerio precioso, el pastorado cuando se ejerce bien, como lo menciona aquí el apóstol Pedro. Y una cosa que menciona, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es uno de los mayores desafíos como pastores siempre, el tener pasto fresco. ¿Qué es lo que permite que tengamos pastos frescos siempre para el rebaño? Hay veces que el tener constantemente, puede ser que tengamos por momentos pasto seco, igual, antes que se mueran de hambre, amén. Pero si hubiere pasto fresco, lo que constantemente trae esa frescura, ese pasto fresco, ese renuevo, es la lluvia de Dios, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que constantemente nos permite tener ese pasto fresco. Por eso, en Zacarías 10, interesante, dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Eso es algo muy pastoral. Los pastores tenemos que constantemente pedir a Jehová lluvia en la estación tardía, los tiempos que estamos viviendo. Así, ¿qué pasa? Dice, y Él os dará relámpagos y abundante lluvia y hierba verde en vuestros campos. Preciosa esa palabra. A mí me encanta. ¿Eh?
Él nos dará lluvia abundante y hierba verde en nuestros campos. La oveja va a estar bendecida, ¿sí? Renovada, fortalecidas, relucientes, lustrosas, ¿sí? Porque su pastor va a traer siempre pasto fresco. Muy importante el tema del pastoreo. Bien. Seguimos entonces. Seguimos hacia adelante. Pues ya mencionamos por ahí, dentro del gobierno presbiteriano, el que gobierna sabemos que es una forma de gobierno representativo. De forma resumidamente, ¿cuál es la forma de gobierno? Es una forma de gobierno democrática representativa. Es democrática porque también son los hermanos de la iglesia que eligen a sus ancianos, ¿sí? Ellos eligen. Y una vez que son elegidos, entonces son el grupo de ancianos los que gobiernan. Es como la forma de gobierno de nuestra nación, ¿no? Nosotros elegimos a nuestros gobernantes, luego ellos toman decisiones. Mal o bien, pero toman ahí decisiones. Pero dentro de ese grupo de ancianos, entonces hay dos clases de apóstoles, ¿no? Está el anciano maestro, ¿sí? ¿Cuál es la función del anciano maestro? Es el pastor, es quien ministra la palabra de Dios y la doctrina. También tiene a cargo de celebrar los sacramentos de la congregación. Yo pregunto, el anciano, el otro anciano, el anciano gobernante, ¿también puede ministrar la palabra? ¿También puede ayudar a ministrar la palabra cuando es necesario, celebrar los sacramentos de la congregación o no? ¿Qué dicen? ¿Cómo hacen los ancianos allá en la congregación? ¿Predican también? Pastor, desde lo que he conocido, lo que he visto a lo largo del camino, sí lo pueden hacer. Es más, he visto ancianos que incluso los han designado a alguna hora de extensión, para que ministren la palabra en una hora de extensión, por ejemplo, ¿no? Ahora, Sí. respecto a administrar los sacramentos, tengo entendido que lo puede hacer en algún caso especial cuando es designado por el presbiterio, y es parte del presbiterio justamente. Lo puede hacer en alguna congregación que tiene necesidad de que alguien vaya. Eso es lo que he podido investigar. Exactamente, exactamente. Sí. En caso que hubiera necesidad, ¿sí? Hay congregaciones nuevas, ¿no? De extensión, nuevas congregaciones donde todavía no tienen un consistorio, ¿sí? Es decir, el pastor ordenado y dos ancianos ordenados, ¿no? Se forman el consistorio. Entonces, como todavía no tienen el consistorio, entonces la iglesia principal envía por allá, ¿no? Un anciano para que pueda ejercer, ¿no? Los temas de los sacramentos, celebrar la Santa Cena, ¿sí? O compartir la palabra, como dice. Porque tiene que verlo acá los dones, ¿no? Porque de repente alguien no tuvo quizá la oportunidad de repente ir a un seminario que se da, ¿no? O no terminó, varios casos así, no lo llegó a terminar. Y está ahí como anciano, pero sin embargo es un tremendo predicador, ¿no? Trae palabras, le gusta, tiene buena enseña, predica. Entonces es de gran ayuda. Son dones, son misterios que Dios da. Algunos son evangelistas, ¿no? Hay ancianos que son evangelistas y están evangelizando todo el tiempo. Amén, sí. Muy bien, pero sí, como tú decías ahí, hermano, bien, lo designa el presbiterio, no con el consistorio de la congregación, de la zona. Bien, el anciano gobernante ayuda a la inspección y gobierno de la iglesia, si bien, por supuesto que también puede predicar, puede ayudar,
Pero hay una función interesante principal que es la ayuda al gobierno, ¿no? El manejo en toda la cuestión, que a veces eso le ayuda a que el pastor por ahí no está tan cargado en alguna cuestión del manejo, quizás los recursos económicos y demás, y puede dedicarse más a la enseñanza, a la palabra, a la visita, cuántas cosas, ¿sí? Y delegando un poco a los ancianos, ¿no? Toda la cuestión de la iglesia y su vida con los diáconos también, ¿no es cierto? Ayudando ahí. Eh, el tema a veces de la economía, que ese es un gran tema en algunos lugares. Hay algunos lugares que eso está ahí superado, pero hay lugares donde se lucha bastante sobre la cuestión económica. Y los ancianos ayudan muchísimo en esa área de preocuparse, dar esa situación en la parte económica. Bien, los ancianos son personas elegidas entre la congregación y ordenados para este servicio, como decíamos, por un presbiterio, ¿no es cierto? Es deber del anciano tener ojos de inspección y cuidado de sobre todos los miembros de la congregación. ¿Por qué en especial? Entre otras funciones que tiene un anciano, me pareció muy interesante resaltar, por eso anoté eso allí, dice que tenga eh, ojos de inspección. ¿Por qué? Porque es muy importante eso. Ojos de inspección y cuidado, cuidado. Si alguien quiere participar en esto, lo que mencionamos un poco al comienzo, creo que Carlos dio un ejemplo, ¿no? Eh, generalmente se toma la figura de las ovejas, ¿no? Como un animal a veces en un sentido muy inocente, no sé la palabra tonto, pero a veces inocente para ciertas cosas. A veces no advierte fácilmente el peligro que se está metiendo. Y entonces son los ancianos, es el pastor, ¿no? Junto con los ancianos. Y ellos sí ven lo que ellos no están viendo. Entonces, es nuestra función de hablar, en realidad, advertir, ¿sí? A veces dar una palabra de alarma. Eso los puede salvar. De que no siga en ese camino que está yendo. Va a terminar mal. Allá hace mucho cuando yo era más pequeño veían me daba gracia, veían un dibujo animado cristiano y era sobre un pastor que cuidaba a sus ovejitas, ¿no? Entonces, en ese dibujito aparecía con canciones, ¿no? El pastor contento con las ovejitas. De repente, una ovejita se quedó atrás y aparece el lobo y la comienza a engañar. Dice, no le hagas caso a tu pastor. Dice, tu pastor solamente quiere tu lana, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y así la convenció, le puso en contra al pastor, lo que sí que la alejó del pastor. El pastor quiere solamente tu lana, no hagas caso. Y se lo llevó, la convenció. Y el pastor se dio cuenta que la empezó a buscar. Y cuando la encontró, el lobo ya la tenía en la olla, ya la estaba por cocinar. Entonces yo le decía a mis hijos, qué sinvergüenza este lobo. Dice, el pastor quiere tu lana acá, pero el lobo quiere su carne, se lo quiere devorar, se lo quiso comer. Y los ovejitas no se dan cuenta. Y el pastor aparece con un palo que lo corre el lobo hasta que... Y salva a su ovejita, que la estaba por sancochar ya, pobrecita. Sí.
Y eso se da muchísimo. Entonces, entre otras cosas, esa es una de las funciones principales, es una tarea, estar muy atento. Si ellos por ahí no, pero está en nosotros el poder ver lo que ellos no ven, el discernir, mirar más allá. Constantemente, eso nos lleva a orar por ellos, ¿sí? Cuando estamos orando por ciertas situaciones, por ciertas personas, entonces Dios, por la palabra, es que nos va a guiar, nos da la sabiduría, nos da la gracia, poder cuidar, ¿sí? Ejercer el ministerio, el servicio. Bien. No sé si va a ser 8:30, podríamos, vamos a parar unos minutitos, ¿no es cierto? Para tomar hoy un tecito, un cafecito. Luego seguimos, ¿qué les parece? Amén, amén, perfecto. No, no se molestan, ¿no? No se enojan. No, Está no, bien. no. Está bien. ¿Cuánto tiempo, pastor? ¿5 minutos, 2 minutos, 1 minuto? ¿Cuánto? Medio, no. Lo que decíamos seminario era 10 minutos, hacemos, ¿no? Unos 10 minutitos. 10 minutos. Ya, Me da tiempo a tomar un cafecito, un sanguchito, algo. Este, Listo. entonces, en 10 minutos, ¿sí? Son 8:30, en 10 minutos sería 20 para las. Bueno, nos encontramos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Bien. Ahí nos encontramos entonces, hermano. En 10 minutos, digo, 20. Nos encontramos en 10 minutitos.